Vamos todos. He venido a decir te amo. La maravillosa palabra de Dios. La palabra de Dios da vida. La palabra de Dios da fortaleza. La palabra de Dios instituye en justicia. Da sabiduría, prudencia. Es decir, que es un tesoro realmente la palabra de Dios. Y el meditar en ella, para nosotros es un regalo, algo extraordinario. El capítulo que vamos a leer esta noche, capítulo que vamos a leer, es el capítulo número 4. Capítulo número 4. Vamos a leer esta noche inicialmente el verso número 1 hasta el verso número 10. Y dice la escritura, Primera Tesalonicenses, capítulo número 4. Para los que se unen esta noche a este estudio, Primera Tesalonicenses, capítulo número 4. Y dice la escritura, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso, su propia esposa, en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como yo ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así como todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Versículo número 12. Ahora vamos a leer verso 12 del capítulo 3. Verso 12 del capítulo número 3. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Tengan la bondad de sentarse, queridos hermanos. Así como estamos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por la bendición que tenemos ahora de meditar en tu santísima palabra. Rogamos, oh precioso Espíritu Santo, que seamos guiados, Señor, para ser enteramente agradables a ti. Produce tú en nosotros y haz tú la obra en nosotros para ser agradables delante de ti. En el nombre de Jesús, a ti, oh Dios, sea la gloria desde ahora y para siempre en Cristo Jesús. Digan amén. Hemos leído inicialmente de los versículos número 1 al versículo número 10 del capítulo 4.
de esta epístola a los tesalonicenses. Y yo diría que en estos versículos, principalmente del 1 al 8, encontramos una de las enseñanzas, doctrinas de la iglesia que han sido consideradas de las más difíciles. ¿Cuál es esa doctrina? La santidad o la santificación. La santificación o la santidad o la santificación ha sido uno de los puntos más difíciles, no solo de como dijera, de discernirla, la verdad de la santidad, sino ¿de qué? De vivirla, de vivirla. Es decir que es un tema que sin duda alguna usted y yo saldremos heridos esta noche. Es decir, heridos para buscar remedio. Quisiera en primer lugar señalar algo con respecto a lo que es la santidad. En segundo lugar, quisiéramos, hermanos, como dije, señalar algo de lo que son las consecuencias de abandonar la santidad. Y finalmente, solo 3 puntos: cómo lograr la santidad. ¿Quieren repetir los puntos? ¿Cuál es el primero? ¿A quién le pregunto? ¿A quién le pregunto? ¿A quién le pregunto? El primero, ¿qué es la santidad? Primero, ¿qué es la santidad? Segundo lugar, las consecuencias del abandono de la santidad. Para tercero, ¿cómo qué? ¿Cómo lograrla? ¿Cómo conseguirla? Quisiera decir inicialmente 2 cosas en relación a lo que es la santidad. Lo primero que quiero decir en relación a la santidad es de que es la única posición o estado que agrada a Dios. Es la única forma, estado de poder agradar plenamente a Dios. Eso sería una definición muy sencilla de lo que es la santidad: la posición en donde honramos a Dios. Muy fácil, ¿no? Muy fácil. ¿Y cómo es que dice la Biblia? Sin santidad nadie verá al Señor. O sea que la posición única de agradar a Dios, de accesar a Dios, de obtener la gracia de Dios, se llama santidad. Santidad. ¿Ustedes están agradando a Dios? ¿Son santos? Aleluya. Es aquí donde, hermanos, en la primera definición sencilla, encontramos nosotros que definitivamente no hay otro estado ni otra posición en donde no se pueda o se pueda honrar a Dios, estar delante de su presencia, si no hay el elemento llamado santidad. O sea que uno puede arañarse la cara, latiguearse la espalda, caminar de rodillas, hincarse sobre clavos, nada. Uno puede ponerse un uniforme, sotana, corbata, sombrero, mantilla, lo que sea, sotana larga, vestido largo. Si no tiene santidad, no puede estar delante de Dios ni agradar a Dios.
Las exterioridades no hacen la santidad. La santidad es una posición totalmente agradable delante de Dios. Mal día vinieron al culto, hermanos. O bueno, tal vez. O buen día. Porque de aquí saldremos definidos. O seremos hijos del diablo, mundanos, o seremos santos a Dios. La santidad es una posición única en donde se agrada a Dios. En otra definición, y muy rápido esta noche, la otra definición de santidad es lo que diría yo etimológicamente la palabra nos dice. Es decir, lo que significa en sí la palabra. Primero, santidad es posición única donde se agrada a Dios. ¿Quieren agradar a Dios? Sed santos. Ahora la otra definición, la segunda definición, no de posición. Santidad, como se describe, como dije, el significado de la palabra o etimológicamente. La santidad quiere decir es apartarse, apartado, poner algo al lado, apartado para los usos exclusivos de Dios. Poner aparte algo, en este caso, nosotros como personas. En otros casos, en el Antiguo Testamento, se santificaron los vasos, se santificaron las copas, se santificaron los lienzos, los vestidos que se usarían para entrar en el tabernáculo u ofrecer a Dios un culto. Pero en este caso, somos personas a las que Dios llama a una vida de santidad. Sed santos porque yo soy santo. Sin la posición de santidad, nadie puede acercarse a Dios, agradar a Dios absolutamente. El Salmo dice: ¿quién subirá al monte? Dice el santo. En pocas palabras lo dice el santo. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? El limpio de manos y puro de corazón. Es decir, ¿qué es? ¿Es qué? ¿Qué es? ¿Qué es? Más fuerte. ¿Ustedes son santos? Por eso es que la vida cristiana no funciona. Porque nosotros nos gusta ese asunto que Dios es un supermercado, que uno le pide y le da, tipo Santa Claus. Ese viejo gordo con barba blanca que ha usurpado la posición de Dios y de Cristo. Sin embargo, nos gusta a nosotros esa posición en donde venimos, Dios es bueno, nos dará, nos bendecirá, en donde parece que cualquierita que le pide, Dios está en la obligación de darle. La Biblia enseña que santidad es la posición única en donde nosotros podemos accesar a Dios y agradar a Dios por sobre todas las cosas. La etimología de la palabra santidad significa poner aparte algo, alguien para los usos de Dios. La Biblia enseña que la santidad es el llamado que Dios ha hecho. O sea, es el llamado que Dios nos ha hecho. Verso 4, 7. ¿Qué dice? Pues no nos ha llamado, ¿cómo dice? A inmundicia, sino a santificación. Es decir, que el llamado de Dios al hombre es de santidad, de santificación. Es decir, que no puede en otra posición honrar a Dios, primero. En segundo lugar, no puede honrar a Dios sin haberse apartado de la contaminación, de la inmundicia, de lo profano para honrar a Dios.
desde ahí ya estamos perdidos. Hay conceptos de santidad que son diferentes, pero no interesan a la larga. Conceptos que se vuelven tolerantes, conceptos que dicen no hay que ser tan fanático, conceptos que dicen no, esa no es la única posición divina, Dios es misericordia. Es verdad, pero ya a la hora de tratar directamente con el pecador redimido, no estoy hablando del pecador no redimido. El pecador no redimido debe de conocer la misericordia de Dios para venir a la santidad. Pero una vez es redimido por la sangre de Cristo y es un creyente, entonces el creyente debe o debemos vivir en santidad, porque es la única posición en donde la puerta se abre. Es la única posición en la cual agradamos a Dios. Es la única posición en la cual Dios responde las oraciones. Es la única posición donde Dios bendice. Es la única posición en donde Dios pelea por su pueblo. Eso es la santidad. Primero, que es una posición única, invariable, insustituible. Segundo, es haberse apartado de las contaminaciones del mundo para honrar y servir a Dios. Amén. ¿Quieren aceptar a Cristo esta noche? Todos aquellos que son impíos, sinvergüenzas, hijos del diablo, desgraciados, para ellos hay misericordia. Entonces, sin pedir santidad ni nada, Dios se manifiesta para traerlos a su redil. Una vez en el redil, debe ser santo, porque Dios es santo. ¿Cuántos creyentes hay esta noche aquí? ¿Son creyentes? ¿Son santos? Una cosa es haber sido traído. Nos trajeron, hermanos, oiga, ponga atención aquí al frente. Nos trajeron del mundo revolcados, untados, malolientes y con una mente sucia. La sangre de Cristo nos limpió y hoy somos de la familia de Dios. Pero esa familia de Dios está santificada y debe vivir santamente. Y si no está en la posición de santo, no puede agradar a Dios ni vivir delante de Dios. Si no se santifica saliendo del mundo para vivir para Él, no podrá gozar del respaldo de Dios en la vida, porque ya es cristiano. Ahora, queridos hermanos, aquí es donde entran las consecuencias. Es el segundo pensamiento, el segundo paso de las consecuencias de no vivir en santidad. El no vivir en santidad, o sea, en la posición correcta, en el abandono de las prácticas pecaminosas, en el abandono de la contaminación, de la inmundicia, de todo lo que es sucio en este mundo y sucio en todos lados. No abandonarlo trae consecuencias malas para la vida humana, principalmente para el pueblo de Dios. El mundo, dice la Biblia, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El mundo vive lejos de la santidad. No les interesa la santidad. Ellos ahí se miden a ver quién es más malo, más malo. Y el más malo es el mejor. Allá afuera sí se mide. Aquí adentro es al revés. Aquí adentro se mide el más santo, el más santo, el más santo, el más santo y más santo. El abandonar nuestra posición, y yo creo que es válido hablar de Israel, porque Israel fue llamado igualmente a la santidad. Y todo el tiempo que Israel se mantuvo en la santidad, Dios le respaldó, Dios lo bendijo, Dios lo sanó, Dios le proveyó, Dios lo guardó. Cuando Israel abandonó la santidad, les caía duro. Siendo pueblo de Dios,
pero les caía duro sobre ellos. Abandonaban la pureza, abandonaban la honestidad, abandonaban palabra de verdad, abandonaban, hermanos, que dijera, todos los aspectos de pureza. Entonces inmediatamente caía sobre ellos el castigo de Dios. Dice la Biblia que a todo aquel que toma por hijo lo disciplina. Entonces cuando uno se vuelve hijo de Dios y abandona la posición, debe estar esperando que le va a caer un reglazo. Es como cuando uno sabía que había hecho algo malo y llegaba a la casa, ya sabía que el papá o la mamá lo estaban esperando para darle duro. Cuando ustedes vienen aquí a la iglesia, ¿qué esperan? ¿Que Dios los contemple o que les dé un leñazo? Cuando ustedes vienen acá o viven en el mundo, a espera de qué están, de la bendición de Dios y que se abra el cielo y que Dios nos bendiga, o temen que Dios pueda hacer algo drástico con ustedes. Todo depende del estado de santidad que nosotros tengamos. El que vive en santidad vive en paz. El que vive en santidad vive en amor. El que vive en santidad no tiene temor de nada. El que vive sin santidad, ¿cómo es que dice el proverbio? Huye el impío sin que nadie lo persiga, porque él tiene impiedad. Entonces él vive una vida de miedo, de temor, porque él tiene miedo. Sus hechos lo tienen condenado. No puede dormir. Él está ansioso porque tiene pecado en él, porque no es santo. El pueblo de Israel pecó muchas veces. Intentaron, oiga esto pues, Israel intentó como suplantar la santidad por apariencias religiosas. Por ejemplo, uno de los casos que se me viene a la mente ahora, cuando ellos iban a pelear, y dice la Biblia que se les ocurrió traer el arca del pacto de Jehová, o sea, el arca de la alianza se llama. Ellos decidieron, vamos a traer el arca de la alianza, porque Jehová peleará por nosotros. Trajeron el arca del pacto y, hermanos, les dieron una revolcada con toda y arca. ¿Por qué? Porque ellos no eran santos. Ellos usaron el artefacto para aparentar que eran santos. Y es ahí donde está el fracaso de la iglesia. Nosotros tenemos mucha apariencia de ser buenos hermanos, pero somos pecadores. Somos pecadores en lo íntimo, en lo privado. Somos mal hablados, corrompidos. La santidad no es nuestra vida, nuestro estilo de vida. Nosotros no nos guardamos de nada. Nosotros parecemos inconversos. Parecemos gente que dice comamos y bebamos que mañana moriremos. Como que nunca hay un dominio propio para vivir para la gloria de Dios. Pero cuando se vive fuera del temor de Dios y de la santidad, el pueblo de Dios no puede esperar que vengan bienes. Sembremos vientos y tendremos tempestades. Sembremos santidad y veremos la gloria de Dios. Digan amén. Ahora es ahí donde vemos nosotros que a Israel le fue peor y mal, porque solamente estaban vestidos de una apariencia de religiosidad, pero en el fondo eran totalmente profanos. Todo el tiempo que la iglesia quiere aparentar una vida de santidad que no tiene, y que solamente porque se congrega, solamente porque le puso un sticker a la moto o a la bicicleta o en la puerta de la casa, cree que los diablos se van a ir. Váyanse al diablo. No es así. Le puede poner 10 calcomanías o stickers a su carro, en la frente se la puede pegar, que de nada le sirve. Dios conoce el corazón de los suyos, conoce quién es santo y quién no es santo. Hoy se venden los crucifijos, ¿cómo es que le dicen? Las camándulas. Se venden los stickers como una protección sobre el carro. Allá en otros países como Guatemala,
Cuando uno va a Esquipulas, ahí le echan agua del chorro, pero le dicen que es bendita, que lave la moto, que lave la bicicleta, que lave el carro, porque así no va a tener accidentes. Que le ponga la sticker ahí del Cristo negro. Así estamos los evangélicos. Tenemos librerías donde nos venden stickers de la más grande que haya, porque creemos que con eso no nos van a robar el carro, no nos lo van a rayar, no lo vamos a perder. ¿En dónde está nuestro corazón? Nuestro corazón sigue estando en los elementos materiales, y en lugar de ser santos, los suplantamos por stickers, por ropajes, por apariencia, que no son suficientes para traer la gloria de Dios sobre nuestra vida. Seamos santos de verdad, porque si no es santo, no verá la gloria de Dios. ¿Para qué vinieron hoy, hermanitas? ¿Para qué vinieron hoy, hermanitos? ¿Qué esperaban? ¿Otro tema? Sigan viviendo como les dé la gana, profanos. Sigan viviendo. Van a ver la ira de Dios sobre ustedes. Por eso es que no progresamos, porque solo aprendemos los rezos. Repitan 3 Padres Nuestros y 5 Ave María y está solucionado. Pongan el sticker, enciendan una vela, abran la Biblia en el Salmo 91 y todos los diablos se van a ir. No, no, y no, 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 no. Sin santidad nadie verá al Señor. Una pregunta: ¿son santos? Todo el tiempo que Israel se apartó de la santidad, sufrió. Mucho de nuestro sufrimiento debiera haber quedado atrás en el mundo. Como cristianos hablo. Mucho de nuestro sufrimiento debió haber quedado en el mundo. Pero como no nos sujetamos a la santidad, traspasamos los umbrales y seguimos en una vida de sufrimiento y de dolor, porque nunca aprendimos a ser santos. Es el momento para que ahora nosotros sepamos de dónde vamos a sacar la santidad. Me imagino que mientras estoy hablando, ustedes están pensando en algunos pecados que ustedes cometen. Si nosotros seguimos pecando, desagradamos a Dios y deshonramos a Dios. Pero ¿cómo vamos a dejar de pecar? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a dejar de pecar? Si les encanta pecar. Nos encanta pecar. En la carne tiende hacia abajo, el espíritu ala hacia arriba. La carne quiere alimentarse de carne, y para el hombre es totalmente difícil vivir una obra de santidad, una vida de santidad. No dijera difícil, imposible. Pero el Señor dijo unas palabras: lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Por eso el apóstol San Pablo dice: y el Señor os santifique por completo. Es una obra divina el ser santo. Es una obra de Dios ser santo. Es una obra divina ser santo. No es una obra humana. Los hombres pueden prometer: no te vuelvo a mentir, no te vuelvo a ofender, no vuelvo a agredirte, y al día siguiente están agrediendo, mintiendo, haciendo lo que dijeron que nunca iban a hacer. Porque el hombre no puede. Tiene que haber una operación divina en la vida del hombre. El Señor debe de santificar nuestra vida. Esta santificación en la vida del hombre se produce cuando, hermanos, rendimos nuestra vida a Cristo. Cuando reconocemos nuestra incapacidad de poder ser santos y le decimos: Señor, aquí estoy a tus pies, perdona mis pecados, ven a mi corazón, hazme una nueva criatura. Y desde aquel momento la gracia de Dios que estaba predestinada para su vida se aplica para hacerlo santo. Digan gloria a Dios, pues. Sin embargo, ya saben ustedes que no hay solamente una santidad. Esa es la santidad
elección y del llamamiento y del lavacro por la sangre de Cristo para hacernos familia de Dios. Todo el que acepta a Cristo como su personal Salvador es santificado, es santificado, es santificado. Pero a partir de ahí debe de guardar su santidad, debe de proteger su santidad a partir de ahí. Y eso es lo que realmente ha sido difícil para la vida del creyente. Seguimos siendo enojados, seguimos siendo codiciosos, seguimos siendo hermanos fornicarios, seguimos siendo adúlteros, seguimos codiciando lo ajeno, seguimos como que si no hubiese lavado nuestro corazón la sangre de Cristo. Pero es aquí donde, además de lo que el Señor hace al habernos traído, santificado, hermano, la Biblia nos enseña un factor, un elemento que nos llevará a esa vida plena de santidad. Voy a leer ahora el versículo número 12, 3:12. El Señor os haga crecer y abundar. ¿En qué dice? ¿En qué dice? Os haga crecer y abundar. ¿En qué? ¿En qué? Más fuerte. Digan amor. Más fuerte. Os haga crecer y abundar. ¿En qué? El amor es la clave para la santidad. ¿Sabe por qué? Porque aquí lo dice. Miren lo que dice. Os haga abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Verso 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles. ¿En qué dice? En santidad. En santidad. Vuestra vida. Dice aquí para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Delante de Dios nuestro Padre. Vuestros corazones sean, ¿qué dice? Irreprensibles. Vuestros corazones sean, ¿qué? Irreprensibles en santidad. Vuestros corazones sean irreprensibles en santidad. Vuestros corazones sean irreprensibles en santidad. ¿Mediante qué? ¿Mediante qué? El amor. El Señor os haga crecer, verso 12, os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Y dice también, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Aquí es donde nosotros hemos fallado. ¿Ustedes aman a quién? No, si uno pregunta a quién ama, va a decir a la colocha aquella o al colocho aquel. Pero ustedes saben que esos asuntos son pasionales. No se habla de amor. Aquí se habla de amor. Amor. Donde dice maridos, amad a vuestras mujeres. No, dice a vuestras mujeres. ¿Por qué? Porque es distinto el amor a la pasión. Pero aquí lo que se habla es de abundar, crecer y abundar en amor. Dice la Biblia, de unos para con otros y para con todos, para que sean afirmados vuestros corazones, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre y para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El asunto es más profundo. Que la santidad
la santidad se puede vivir solamente por aquellos que aman. Ustedes se recuerdan, tal vez no, tal vez sí, las palabras de Cristo. En esta sola sentencia se cumple la ley: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume todo. El guardar la ley, el vivir en santidad, se resume todo en este sentido: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Ahora, ¿qué es amar? Y con esto voy a terminar. Que si el elemento que nos lleva a la santidad, porque aquí dice: abundéis, crezcáis en amor, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre y para la venida de Cristo. Si nosotros tenemos que ser santos, si es la única posición, si nosotros, hermanos, tenemos que luchar por la santidad, tenemos que incluir dentro de nuestra vida práctica el amor, el amor, el amor, el amor. Primera de Corintios 13 dice: el amor no es jactancioso, el amor no se hace sin razón, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no dejará de ser. El amor es darse al otro, entregarse sin esperar nada a cambio. Yo creo que cuando nosotros leemos la santidad, nos vemos desarmados e imposibilitados de cumplirla, porque primero abandonamos el amor. Y cuando hemos abandonado el amor y hemos abandonado la realidad de vivir en ese amor, entonces es cuando nosotros no tenemos fuerza para ser santos. Dice aquí: el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. ¿Ustedes hacen algunas veces algo indebido? Entonces ya no están en amor, no pueden ser santos. El que no vive en amor no puede ser santo. Nosotros hemos querido ser santos, ¿sí o no? Los que son cristianos de verdad han querido ser santos, pero no han podido, porque hemos abandonado el amor. Nosotros vivimos una vida cristiana, ya les dije, como si solo nos pasaron de allá para acá, y aquí seguimos teniendo las mismas codicias, los mismos deseos, y abandonamos a nuestro hermano y no tenemos un verdadero afecto. Y al no tener un verdadero afecto, un verdadero sentir, una verdadera intención de amar y de levantar a mi prójimo, entonces la santidad huye de nosotros. Y al huir la santidad de nosotros, no somos capaces de agradar a Dios, ni que Dios se mueva a favor nuestro. ¿Saben por qué se ha detenido la mano de Dios sobre las iglesias? Hay muchas iglesias que dicen: pare de sufrir. Dice otra: noche de milagros. Puras mentiras, no hay milagros. Puras mentiras, no hay milagros. ¿Y por qué no hay milagros? Porque no hay santidad. ¿Y por qué no hay santidad? Porque se dejó de cultivar el amor. Entonces, cuando nosotros queremos una verdadera restauración o renovación de los valores y de la bendición de Dios sobre nuestra vida, nosotros requerimos y urgimos que la santidad sea parte de nuestra vida. Pero esa santidad se encuentra en las profundidades del amor y en la práctica del amor
y en la sinceridad del amor, y de la sencillez del amor, y de la benignidad del amor, y de la pureza del amor, y de las acciones benignas hacia el prójimo. Pero tampoco es filantropía sencillamente hacer o aparentar un amor al prójimo cuando Cristo no está en su corazón. No es posible vivir una vida filantrópica, genuina, de amor al prójimo, si el Señor y el Espíritu Santo no viven en el corazón del hombre. Pero cuando el Cristo de gloria y el Espíritu Santo viven en nuestro corazón, entonces tenemos la aptitud o la capacidad de poder amar, y al poder amar podemos ser santos delante de Dios. Nunca más le vuelva a gritar a nadie. Nunca más le vuelva a robar nada a nadie. Nunca más defraude a nadie. Nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. La Biblia, ¿saben qué dice? El verso que leímos dice: la voluntad de Dios, verso 3, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros tenga su vida, su cuerpo puro, santo, no en las pasiones vergonzosas de los hombres que no conocen a Dios. Y finaliza en el verso 6 diciendo que ninguno ofenda o agravíe a su hermano en nada. ¿Usted ha afligido a alguien alguna vez? No van a contestar, pues. Les estoy preguntando si alguna vez ustedes afligieron a alguien. Eso se llama no amor. Y el no tener una vida de amor, la santidad se fue. Y al no haber santidad, Dios también se fue. Por eso es que nosotros como iglesias cristianas, no importa cómo se llame o qué denominación sea, o volvemos al amor y a la santidad mediante el amor, o nosotros ya no veremos la manifestación de la gloria de Dios. Porque el único que puede habitar delante de Dios es el santo. Y el único que verá la manifestación de la gloria de Dios es el santo. Dice: sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, la manifestación de Dios no se hace patente si nosotros no corregimos nuestro andar. Voy a finalizar con esto. Lo último que les digo: cierro la Biblia y solo les voy a mencionar un pasaje de la Biblia, capítulo 9 del libro de Nehemías. No lo tienen que buscar ahora, pueden leerlo en casa. Dice la Biblia que ya estaban restaurando los muros, el templo y todo eso, cuando encontraron un problema. Que el pueblo de Dios, oiga esto pues, que el pueblo de Dios no era santo. Ese fue el problema que hallaron. Ya estaba los muros, el templo. Oiga bien aquí al frente, las murallas se habían levantado, todo estaba listo para que la gloria de Dios volviera. Y al final encuentran que había, hermanos, pecado y no había santidad en el pueblo. Dice que, hermanos, estos hombres del pasado se arrancaron el cabello y la barba, se la arrancaron de rabia, de dolor, porque todo parecía restaurado, pero en el fondo había pecado. Lo voy a repetir porque salió en verso. Todo parecía restaurado, pero lo que había era pecado. Y todo lo que se había trabajado resultaba vano. Que si nosotros trabajamos para la gloria de Dios, pero el pecado prevalece, entonces en vano hemos trabajado. Si nosotros queremos sostener la gloria de Dios como Usa, que no debía de sostenerla, el arca de Dios, Dios lo mató porque no era apto ni estaba dentro del lineamiento divino que de esa manera se sostuviera la gloria de Dios. La gloria de Dios se sostiene en santidad. Y hoy tenemos que, o nos reconciliamos todos, o cerramos este lugar
y nos dedicamos a ser mundanos, sinvergüenzas, así como son todos. Pero si queremos y amamos a Dios, debemos reconciliarnos esta noche. Se terminó el mensaje, hermanos. Bendito el Señor. Puestos de pie, vamos a orar a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos alertas, nos indicas el camino que es agradable delante de ti. Esta noche no tenemos muchos argumentos que decir. Nos sentimos al descubierto por tu espíritu. Nos sentimos desnudos. Pero hoy pedimos misericordia. Límpianos, purifícanos, perdónanos. Queremos volver a la práctica del amor genuino. En el nombre de Jesús, límpianos. Límpianos a fondo. Vuélvete a nosotros. Que sea un verdadero despertar esta congregación. Que esta iglesia sea un faro que alumbre el mundo. Porque tu gloria estará en medio nuestro. No por el ritual, no por la religiosidad, sino porque hemos sido llamados a la santidad. Límpianos para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, como una oración, digámosle al Señor: mi corazón, cambia mi mente, cambia mi mente, Señor Jesús, Señor Jesús. Límpiame, limpia mi corazón. corazón.